Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Nuestro aniversario el mes que viene, 24 años. Me he puesto como estaba diciendo, a pensar como iglesia, cuánto hemos sido enriquecidos al tener la palabra de Dios como el centro del corazón de esta iglesia, de este ministerio, en nuestra vida. Estoy tan fascinado de ver el privilegio que Dios nos ha dado de poder compartir la sana doctrina. Y estaba observando que desde que comenzamos ya hemos tenido 2.600 mensajes en el transcurrir de estos 24 años. 2.600 mensajes. Es una cosa increíble. Y en este día vamos, como estaba diciendo, a comenzar con esta serie en primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a estar aquí por un buen rato. Pero estas cartas me dan un sentimiento, porque Juan escribe desde Éfeso entre los años 90 al 95. Y veo, por ejemplo, una carta pastoral, una carta de un pastor, de un hombre que ha tenido una experiencia tremenda como el apóstol Juan, y la ternura con la manera que él se refiere aquí a los discípulos cuando les dice hijitos míos. Vemos no solamente que estuvo pastoreando en Éfeso, pero en otras regiones. Pero allí es donde terminó su ministerio. Y veo también por igual los problemas que tuvo que confrontar Juan, como los que tenemos que confrontar nosotros en el día de hoy. En aquellos días existía una filosofía que era el gnosticismo. El gnosticismo era la plaga que amenazaba a las iglesias en ese entonces y estaba basada en mentiras, estaba influenciada por una filosofía griega que tenía que ver con que la carne era extremadamente mala, era malvada, pero el espíritu, el alma, era bueno o puro. Y entonces este grupo negaba, por este pensamiento, negaba a Cristo y su deidad. Negaban que Cristo fuera quien Él decía ser, porque ¿cómo puede ser que Dios se hizo carne? ¿Cómo puede ser que Dios se hizo pecado? Y hay dos puntos que nos van a ayudar a entender con respecto a lo que les estoy tratando de explicar. Por ejemplo, en Romanos 6 y versículo 1 nos dice allí que era el pensamiento, como les digo, y carta tras carta estaban tratando de comunicarle a las iglesias que ese pensamiento era algo erróneo. ¿Por qué? Porque enseñaban que como la carne era mala, alimenta la carne, y el alma, el espíritu no era afectado, porque estaba solamente tratando con la carne, es decir, con los deseos carnales, con los apetitos físicos que nosotros podemos tener. Y Pablo está diciendo allí en Romanos 6, versículo 1, ¿podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Nuestros cuerpos, Pablo está diciendo, nuestros cuerpos son miembros de Cristo, y nos dice que no podemos unirnos a una ramera, porque el que se une con una ramera es una carne con ella. La iglesia, por ejemplo, en Corinto estaba envanecida. En el capítulo 5 encontramos allí, por esta filosofía, esta, por así decir, religión que también quiso levantarse de una manera mentirosa,
Fíjense, está un joven o un hijo de su papá que tenía a su mujer, su esposa, su madrastra. Y la iglesia en Corinto estaba, dice que envanecida, estaban alegres de que eso estaba pasando entre la iglesia. Segundo, vamos a mirar, por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 1, verso 15 al 19, donde Pablo está hablando de que Dios no es un ser creado, sino que Él es el creador. Y en esos días, porque Cristo había sido hecho carne, no había manera que Él podía ser creador, Él era parte de la creación. Estaban enseñando y estaba mirando esto de libros de enseñanza que tienen en la historia. Enseñaban que el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús durante el bautismo. Cuando Él fue bautizado, dice que el Espíritu de Cristo descendió sobre Él, pero que lo abandonó cuando fue crucificado. Y esto tiene que ver en mostrar que no era suficiente con la salvación que otorgaba. De allí se agarraban, decían, Cristo está bien, pero hay que hacer obras, hay que trabajar para mantener la salvación, dado a que Cristo no era completamente Dios de acuerdo a ellos. Para ellos el cuerpo era la prisión del espíritu. Y entonces vamos a ir a Primera de Juan para que podamos ver las razones por las cuales Juan está escribiendo estas cartas. Es para ayudarnos en el día de hoy porque, ¿saben qué? No hay nada nuevo debajo del sol, se sigue yendo en contra de Cristo Jesús, se sigue atacando a la persona de Cristo, se sigue atacando la obra, el ministerio que hizo en la cruz del Calvario. Y vamos a estar enfocados del versículo 1 al 4, donde nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que el gozo de ustedes sea cumplido. Ahora, fíjense en versículo número 1 y 2, encontramos aquí la palabra de vida es eterna. La palabra de vida es eterna. Y este mensaje de la redención, de la salvación, no ha cambiado ni debe de cambiar. Por ejemplo, cuando vemos allí en Mateo 4:17 que el Señor Jesucristo está diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre ustedes. El mismo mensaje que debemos de predicar en el día de hoy. Arrepentimiento de nuestros pecados para recibir perdón de los pecados, que es lo que más necesita el ser humano. Pues la paga del pecado es muerte, y por lo tanto una persona muerta, espiritualmente hablando, no hay manera que pueda vivir la vida en plenitud como Dios la desea. La vida en abundancia, la palabra de vida que es eterna, la palabra es aquella que nos llega a nuestro corazón a través del mensaje de salvación, y encontramos entonces que cuando encontramos la vida, que nos dice que la verdad, que es la palabra de Dios, nos hará libres verdaderamente, que vamos a tener libertad ya fuera de la esclavitud del pecado, podemos entonces gozarnos de lo que es esta vida en abundancia de la cual el Señor Jesucristo habla. Allí en Hechos capítulo 2, nuevamente, arrepiéntanse por lo que han hecho. Y Dios nos dice en su palabra que quiere reconciliarse con el ser humano. Enemigos de Dios, pero Dios quiere reconciliarse, quiere establecer esa amistad por medio de Cristo Jesús, que al confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor, dice la palabra, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Él vino para expresar misericordia, Él vino para expresar lo que es aquellos que pidan perdón, pueden disfrutar de la misericordia de Dios, porque no hay manera que nosotros podamos hacer nada en esta vida
para poder obtener la vida eterna. No hay nada en esta vida que podamos darle a Dios. Dios es el creador, es dueño de todo. No hay nada que le podamos dar a Él que ya no sea suyo. Por lo tanto, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios. Pablo dijo que habían personas que pervertían el evangelio de Cristo. Y él dice que si algún maestro falso o mal, un maestro malo, o aunque sea un ángel, anunciara otro evangelio que no fuera que fuese maldito. Cualquier alteración de esta revelación divina, lo único que hace, sea que añade o le esté quitando, es un ataque a la verdad. Y vemos esto en el día de hoy, tal cual como fue en los días de Juan. Y Juan nos está llevando a que pensemos, a que defendamos la verdad. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque dice que la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El verbo, la palabra viva de Dios se hizo carne. ¿Saben? Algunos dicen, si viera a Dios, con eso me basta. Y sabes, yo me he dado cuenta que el corazón endurecido por el pecado del hombre es increíble, pero Dios se ha manifestado en la historia. La historia registra todas estas cosas que dicen que no existe, que no existió Moisés, que no existió lo que esa historia fue inventada. Han descubierto los carruajes, las carretas, han encontrado todo allí en el Mar Rojo, tal cual como dice la palabra de Dios. Hay evidencias del pasaje de la nación de Israel yendo a la tierra prometida. Se han visto dibujos, han visto cosas, mensajes escritas en esas piedras. Vez tras vez, la arqueología lo único que hace es nada más que respaldar lo que dice la palabra de Dios. Y digo esto porque dicen, bueno, si yo viera a Dios, ya con eso me basta. Y Dios se ha manifestado en el Antiguo Testamento. Y lo que es más importante es que el Señor se manifestó en carne, hizo cosas que ningún ser humano ha hecho. Caminar sobre las aguas, darle vida a aquellos que han estado muertos, resucitar muertos, sanar leprosos, multiplicar los panes y peces. Al Señor Jesucristo lo estaban retando, si bajas de la cruz, entonces vamos a creer en ti. Y estos mismos farsantes, ¿sabes qué? Fueron a Pilato, porque si estaban tan seguros de que Cristo no era quien él era, decía ser, entonces lo hubieran dejado tranquilo morir allí en la cruz, que lo enterraran, pero sin embargo fueron a Pilato y dijeron, mira, este farsante dijo que al tercer día iba a resucitar, pon una guardia. Y la guardia después regresa y dice, miren, les voy a decir una cosa, éramos como 15 más o menos a la guardia, pero esa piedra rodó y aquel Cristo que ustedes crucificaron el día viernes salió de entre los muertos. Gente lo vieron, lo palparon, lo vieron muerto, crucificado, azotado, desgarrado en una cruz. Y sin embargo, después estuvo, a falta de un día, estuvo 40 días entre ellos hablando acerca del reino de los cielos. Mis hermanos, él fue parte de la historia. Es parte de la historia. Lo oyeron, lo vieron, lo tocaron. En Juan 1, versículo 4, cuando Juan escribe el Evangelio, allí él dice lo siguiente con respecto al Señor Jesucristo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este Jesús, quien es uno con el Padre, que es Dios, y dice que Juan fue testigo, pudo escuchar parábolas, pudo escuchar sermones, estuvo al lado de este Cristo, el Hijo de Dios, por 3 años y medio. Y cuando escribe esta carta que estamos nosotros viendo, mis hermanos, ya habían pasado 60 años, pero lo que vio y lo que sintió al estar al lado de Cristo Jesús fue algo inolvidable para Juan. Pasó 3 años con él, comió con él, durmió al lado de él.
día y noche.